se estudia el movimiento de los objetos de un punto 1 a un punto 2, ¿no? Pero no se indica nada acerca de por qué se mueven los objetos, ¿no? Solo decimos en cinemática que se mueven y no nos preguntamos por qué se mueve el objeto. Y en el capítulo de dinámica justificamos las causas del movimiento, ¿no? Estudiando las 3 leyes de Newton, las clásicas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Entonces, acá sucede algo similar en el desarrollo de la materia. En el capítulo 1 hemos indicado que tenemos regiones de campo y en particular hemos estudiado regiones de campo magnético donde se ejercen fuerza magnética. Sobre una partícula que se mueve en una región de campo de carga Q, se va a ejercer una fuerza magnética dada por una expresión que hemos estudiado. Y si tenemos un conductor que transporta una corriente, sabemos que la corriente es el movimiento de partículas de carga por unidad de tiempo. Entonces, también tenemos partículas dentro del conductor moviéndose, si tenemos un conductor que se mueve, que transporta una corriente. Y si ese conductor está en una región de campo magnético, sobre este conductor se ejerce una fuerza magnética. Eso hemos estudiado en el capítulo 1, pero no hemos hablado nada acerca de la fuente de campo magnético. El objeto de estudio ahora de este capítulo 2 es el estudio de las fuentes de campo magnético. Una fuente inicial, ¿ya? Vamos a describir que la fuente de campo magnético es una corriente. Existe otra fuente, que es un campo eléctrico variable en el tiempo. Tema a estudiar en el capítulo 7, en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pero aclaro, existe 2 fuentes de campo magnético. La primera, una corriente, una partícula de carga que se mueve, va a generar campo magnético. Nosotros vamos a estudiarlo como corriente, ¿no? Una corriente en un conductor en un conductor que transporta una corriente genera un campo magnético. La segunda fuente de campo magnético es un campo eléctrico variable en el tiempo que se estudia en el capítulo 7, cuando se describe las ecuaciones de Maxwell. Entonces, acá estudiamos la primera fuente de campo magnético. Por lo tanto, vamos a realizar la introducción. Estoy observando si alguno de sus amigos me está solicitando que le adicionen la clase, entonces no hay. Capítulo 2, campo magnético creado por un elemento de corriente. Como introducción, podemos indicar lo siguiente. Hans Christian Ørsted, acá anotamos, corregiremos nomás aquí, anotamos por si acaso el año de nacimiento y el año en el cual muere este físico. No sé qué pasó, 1777. Estaba bien, creo. Yo soy el que estoy mal. Estoy leyendo mal. 1777 a 1851. En 1820, en esa década aproximadamente, Hans Christian Ørsted descubre un fenómeno, ¿no? No era su objeto el estudio de campo magnético, por si acaso, según como se puede leer en la historia de campo magnético, ¿no? de la descripción de campo magnético. Estoy eliminando mi imagen para que ocupe menos ancho de banda. Ese es el objeto, por si acaso, no es porque no quiero aparecer, ¿ya? Entonces decimos como introducción, Hans Christian Ørsted, en la década de 1820 aproximadamente, por accidente descubre que las agujas de las brújulas cambian de orientación cuando están cerca de un conductor por el cual circula una corriente. Nosotros habíamos indicado que con las agujas de una brújula, que son un imán pequeño, podemos determinar si una región de campo, si un lugar donde estamos, en cualquier lugar del espacio, es una región de campo magnético o no, ¿no? Entonces, y las agujas de la brújula se orientan en la dirección de las líneas de campo magnético. Eso hemos indicado en el capítulo anterior. Entonces, esto sabía Ørsted, ¿no? Entonces, como ve que las agujas de la brújula cambian cuando
cuando un conductor transporta una corriente I, él dice, entonces alrededor de un conductor existe campo magnético. Si tenemos un conductor que transporta una corriente, entonces alrededor de este conductor va a existir una corriente. Esa es la primera observación que se realiza con relación a la fuente de campo magnético y lo realiza Oersted, ¿no? Y esto anota, ¿no? en un apunte, y anota porque él estaba experimentando con la disipación de potencia en los conductores. Cuando un conductor transporta corriente se calienta, ¿no? Estaba midiendo cuánta potencia disipa, ¿no? Y si es proporcional a la corriente, esas medidas estaba realizando. Eso indica la historia, ¿no? Ustedes pueden repasar un poquito de historia, si desean, y van a ver esos escritos, ¿no? Entonces, podemos gráficamente mostrar esta observación de Oersted de la siguiente forma, ¿no? Si tenemos un conductor, acá tengo un conductor vertical, donde en la parte superior le he puesto I igual a 0 amperes. Este conductor no transporta corriente. Entonces, Oersted, no de esta forma, pero más o menos, ¿no? Tenía agujas de la brújula ahí, donde si digamos el norte está en esta parte y el sur en la parte inferior, el norte en la parte superior, entonces las agujas de la brújula se orientarían en ese sentido, debido al campo magnético terrestre. ¿No? Entonces, estarían en ese sentido, ¿no? Oersted ve eso, pero cuando hace circular una corriente en el conductor, una corriente I distinto de cero, ahí está la corriente de abajo hacia arriba circulando en el conductor, estas agujas de la brújula cambian de orientación de la siguiente forma, ¿no? Entonces van a orientarse de esta forma, formando un círculo en que estaría rodeando al conductor en sentido antihorario, tendría un recorrido, se orientarían de tal forma que recorrerían en sentido antihorario, ¿no? Este conductor. Entonces, Oersted dice, si las agujas de la brújula cambian, entonces cuando un conductor transporta una corriente, aquí se genera una región de campo magnético, o sea, aparece campo magnético. Y según la orientación de las brújulas, de las agujas de la brújula, podemos indicar que va a haber campo magnético rotando tal como mostramos en la gráfica, ¿no? En sentido antihorario. Esa es la primera observación de Oersted, ¿no? Entonces, él hace una anotación y escribe, dice, alrededor de un conductor que transporta una corriente se genera campo magnético. Entonces, acá podemos mostrar las líneas de campo magnético que van a estar rotando en sentido antihorario alrededor del conductor, si este conductor transporta una corriente. Esa observación realiza Oersted y apunta, ¿no? Y posteriormente, dos físicos, Biot y Savart, van a tomar estos apuntes y van a calcular el módulo y la dirección del campo magnético que genera una corriente que circula en un conductor. Vamos a describir a continuación ese aspecto. Ley de Biot y Savart, ¿no? Después de la observación de Oersted, Jean-Baptiste Biot, acá anotamos su fecha de nacimiento y la fecha en la que muere, y Félix Savart, de sus resultados experimentales encuentran una expresión matemática que permite calcular el campo magnético en algún punto del espacio que rodea a un conductor que transporta una corriente. Entonces, Oersted, por si acaso este experimento pueden encontrarlo en el texto de electromagnetismo de Krauss, ahí muestra un poquito a detalle el experimento que realiza, es para un conductor rectilíneo lo realiza, pero nosotros lo vamos a describir de forma general, si quisieran leer un poquito de historia. Entonces, nuevamente reitero, después de la observación de Oersted, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, de sus resultados experimentales, encuentran una expresión matemática que permite calcular el campo magnético en algún punto del espacio que rodea a un conductor que transporta una corriente. Esta ley, como son estos dos físicos los que realizan este estudio, se denomina ley de Biot y Savart, en honor a sus apellidos. Esta es la ecuación que obtienen Biot y Savart, y vamos a mostrar con un gráfico este aspecto.
Dice, si tenemos un conductor que transporta una corriente y este conductor va de A a B, llevando una corriente de A a B, y queremos calcular el campo magnético en este punto P, ¿no? Entonces, para ello vamos a calcular acá un diferencial de B generado por un trocito del conductor, por un trocito de diferencial de L del conductor. Entonces, la expresión que deducen Biot y Sabat es esta, ¿no? Dice, el diferencial de campo magnético en el punto, en cualquier punto donde se quiere, en cualquier punto que rodea un conductor en el cual se quiere calcular campo magnético sería igual a mu sub 0 dividido entre 4pi multiplicado por I cociente dl, es un trozo del conductor de longitud rectilínea, vectorialmente R sombrerito, aquí este es vector unitario R, dividido entre R al cuadrado. Acá R cuadrado es la distancia entre el elemento dl y el punto P, y R del numerador con sombrerito es un vector unitario, que solamente que sirve para determinar la dirección de B, que va a obtenerse como el producto vectorial de DL cruz R, que van a ser vectores. Estos aspectos vamos a mostrar gráficamente a continuación. Entonces, para este conductor, que transporta una corriente de A a B, que tiene esa forma irregular, vamos a calcular un pequeño diferencial de campo magnético en el punto B generado por un segmento rectilíneo del conductor. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a aclarar los términos de esta ecuación. Esta ecuación se denomina la ley de Biot y Savart. dB es el campo magnético creado por el elemento de corriente IDL. Entonces, ¿y cuál es ese elemento IDL? A continuación vamos a aclarar. Estamos en esta ecuación, describimos DL primero, anotamos para sus apuntes. Mu sub 0 es una constante y es la permeabilidad magnética del espacio libre. Para el espacio libre tiene un valor igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro dividido entre amperios. Esas son las unidades de mu sub 0, pero también se utilizan del sistema internacional, ¿no? Pero también se utilizan las siguientes unidades. 4pi por 10 a la menos 7 hensios por metro. Eso es una unidad utilizada también. Hensios por metro va a ser equivalente a teslas por metro dividido entre amperios. Entonces, 4pi por 10 a la menos 7 hensios por metro. Así vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío. 4pi, aquí una constante, es un número, ¿no? 3.14 y así con todos los decimales, el pi, ¿no? El pi que conocen, el valor de pi. Y continuamos, IDL. IDL es el elemento de corriente que genera el diferencial de campo magnético. Entonces, I sería la corriente que transporta y DL el segmento. Entonces, hay que identificar el segmento de L. Entonces, tomamos un trocito, como estamos observando acá, trocito regular del conductor, de que tiene una forma rectilínea, que va a tener una longitud DL. Y este va a ser un vector que va a tener la amplitud, el módulo de DL, de ese trocito, pero va a tener dirección y sentido de I. Entonces tendría el sentido que se muestra en la gráfica, ¿no? De A hacia B, ¿no? Entonces ese es el elemento DL, diferencial de L dentro del conductor. Este sería el elemento DL. Necesitamos ubicar el vector unitario R, identificarlo. En primera instancia identificamos R del denominador, que es la distancia entre DL y el punto P, la distancia entre este elemento diferencial de L y el punto en el cual quiero calcular el campo magnético. En nuestro caso, esa distancia sería esta, ¿no? Esa sería R, la distancia desde DL al punto P. El último término que tenemos que identificar es este vector unitario. Este vector unitario es un vector que va desde DL al punto P. Un vector que tiene un módulo igual a la unidad. Entonces,
aquí anotamos R, vector unitario que va de DL al punto P. Gráficamente, ese vector sería este vector R, vector unitario, que va a estar formando un ángulo θ de forma general con el vector DL. ¿Por qué es necesario identificar estos dos vectores y esta distancia? Porque para el cálculo de dB tengo que reemplazar en esta ecuación. Además, el producto vectorial dl cruz r me permite determinar la dirección del campo magnético en este punto. Por la regla de la mano derecha, dl cruz r, para obtener la dirección de dB, acá tendríamos un vector que va a estar saliendo del plano de la presentación que están observando ustedes. Entonces, tendríamos ahí el diferencial de B, su dirección y sentido. Para eso tenemos que determinar el producto vectorial de L cruz R. Entonces, esa sería la descripción de la ley de Biot-Savart y la descripción de cada uno de los términos que tengo que considerar para calcular el diferencial de B generado debido al elemento de corriente I de L, ¿no? Un trocito dentro del conducto. ¿Alguien tuviera alguna consulta con relación a esta primera parte? Recordarles que les voy a dar de 1 a 2 minutos para que completen sus apuntes, porque cada clase me tienen que enviar en la tarea que va a estar disponible después de cada clase, aproximadamente en el día de la clase a las 6 de la tarde, 6 a 7 de la noche. Ustedes tienen que enviar sus apuntes, una foto de sus apuntes en forma manuscrita, ¿ya? Entonces, siempre les voy a dar un minuto como mínimo para completar sus apuntes, pero si necesitan más tiempo, ustedes me dicen, yo les voy a dar tiempo también. Esto para que completen sus apuntes, ¿ya? Y, pero para los estudiantes que no hayan podido asistir a las clases síncronas, yo voy a subir, si hay una presentación, la presentación hasta las 6 de la tarde también, o si utilizo mi tableta, como los realizo, mezclo, ¿no ve? Las dos, voy a utilizar mi tableta en algún caso, luego las presentaciones, todo el material lo voy a subir a Classroom, y ustedes van a poder consultar y realizar los apuntes rápidamente para no perjudicarse. Entonces, no hay excusa de que no he asistido a la clase porque mi señal de internet estaba mal. Los apuntes van a estar disponibles. Ustedes realizan sus apuntes de ese material y los suben como tarea. Bueno, si no hay consultas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo continuar? Un rato, Inge, por favor. Un ratito más, ingeniero, por favor. Está bien, yo les voy a dar un minuto más. Espero ahí en línea. Un minuto más y vuelvo a preguntar si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Bueno,
Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar una comparación entre la ley de Coulomb, que ustedes conocen, que me permite calcular el campo eléctrico, y la ley de Biot y Savart. O sea, es una comparación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces decimos, para la ley de Coulomb, aquí vamos a escribir tres aspectos, vamos a considerar, y para la ley de Biot y Savart también, ¿no? Primero, vamos a considerar el elemento que genera el campo eléctrico. Para el campo eléctrico, para la ley de Coulomb, la ecuación para calcular el campo eléctrico está dado por esta expresión, la expresión vectorial, ¿no? E es igual a F fuerza eléctrica dividido entre Q. Y el módulo de este campo eléctrico lo calculamos con esta ecuación, K por Q dividido entre R al cuadrado. Entonces, el elemento que genera es la carga 1 en este caso, para esta ecuación, ¿no? Sería el elemento que genera el campo eléctrico. Entonces, anotamos Q1 produce E, es el elemento que genera el campo eléctrico. Para la ley de Biot y Savart, considerando la ley de Biot y Savart, esta ecuación, podemos observar acá que el elemento que genera el campo magnético es el elemento I de L. Si este elemento no existe campo magnético, ¿no? Entonces, el elemento que genera el campo magnético es el elemento I de L. Si consideramos la relación que tiene con la distancia, con R, el módulo del campo magnético, campo eléctrico, como segundo aspecto, podemos indicar lo siguiente. E es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, lejos de la carga, E va a ir atenuándose hasta que en un punto en el límite va a tender a cero, ¿no? Si R es infinito. Podemos realizar un análisis también similar, considerando la relación del módulo del campo magnético con R, y podemos decir, B también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, si nos vamos alejando de un conductor que transporta una corriente, conforme la distancia va aumentando, el módulo del campo magnético va a ir disminuyendo. Cuando R es infinito, cuando estamos muy alejados de un conductor, el campo magnético tiende a cero. Dirección. Si consideramos la dirección de las líneas de campo eléctrico, podemos indicar que la dirección es radial, ¿no? Si tenemos una partícula de carga Q1, carga positiva, las líneas de campo están saliendo de forma radial, las líneas de campo eléctrico, ¿no? De esa forma. Ese estudio lo han realizado ustedes. Pero ahora, ¿cómo será la dirección de las líneas de campo magnético? La dirección va a ser perpendicular al producto, a este producto vectorial, ¿no? O sea, va a estar definido por este producto vectorial y va a ser perpendicular a los vectores dl y al vector r, y va a estar definido por este producto vectorial. De la siguiente forma podemos determinar y interpretar este aspecto, ¿no? Si consideramos el punto P, y tenemos este conductor que transporta una corriente de abajo hacia arriba, para determinar la dirección, tenemos que determinar la dirección de este producto vectorial, dl cruz r. Entonces, para ello, tenemos que identificar estos vectores. Si consideramos un segmento dl dentro del conductor, este segmentito dl, trazamos una línea desde dl hasta P. Voy a dar paso a uno de sus compañeros para que ingrese a la clase. Entonces, acá teníamos el elemento dl, identificamos el primer elemento, ahora hay que identificar r. Para eso hay que trazar una línea que va de dl al punto P, y sobre esta línea dibujar el vector r. Este sería el vector unitario r, y el producto vectorial dl cruz r me va a dar el vector db, ¿no? Diferencial de db. En este punto P, por lo tanto, por la regla de la mano derecha,
el diferencial de campo magnético tendría este sentido. Y así podemos determinar el campo magnético en distintos puntos alrededor de un conductor, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento. Por si acaso, vuelvo a reiterar, si tenemos un conductor, tenemos que determinar el producto vectorial de L cruz R. Para eso identificamos un trocito dentro del conductor de L regular, de forma rectilínea. A continuación, el vector unitario R. Para determinar el vector unitario R, tenemos que trazar una línea desde el origen de DL al punto P, en el cual quiero calcular el campo magnético, y sobre esa línea va a estar el vector unitario R. Y el producto vectorial de L cruz R me va a dar la dirección y sentido del campo magnético B. Nuevamente voy a permitir que entre uno de sus compañeros a clases para que no tenga reclamos posteriores. Bueno, entonces esa es la forma de determinar el campo magnético B. Pero existe una forma denominada la del pulgar derecho y de la mano derecha para determinar el sentido en el cual el campo magnético está girando alrededor de un conductor. Si tenemos un conductor, alrededor de este conductor va a haber campo magnético. Ese campo magnético va a formar líneas cesadas siempre. Las líneas de campo magnético siempre tienen que ser líneas cesadas, debido a que no podemos conseguir polos aislados, de polos norte y polos o polo sur aislado de los polos magnéticos. El hombre todavía no ha logrado aislar los polos, ¿no? Supuestamente, teóricamente, según las ecuaciones de Maxwell, debería poderse conseguir esto, pero no se ha logrado, ¿ya? Entonces, el campo magnético acá estuviera dando, si calculamos el campo magnético en los distintos puntos, así dando la vuelta en sentido antihorario. Ahora, existe una regla, la regla del pulgar derecho, para determinar rápidamente el sentido de circulación del campo magnético. Podemos realizar esta evaluación del producto vectorial de L cruz R, es válida, pero una forma más rápida es utilizar la siguiente regla que se denomina regla del pulgar derecho, que vamos a utilizar nosotros en la materia y también van a utilizar cuando estudien sus máquinas eléctricas, motores y generadores, para determinar el sentido de las corrientes inducidas en un generador y el sentido del torque inducido en motores, posteriormente en materias de carrera. Entonces, esta regla se aplica de la siguiente forma. Si tenemos un conductor, cualquiera, que transporte una corriente, en este caso un conductor vertical que transporte una corriente de abajo hacia arriba, una corriente I, entonces tenemos que agarrar el conductor tal como muestra la imagen, con el dedo pulgar apuntando en la dirección de circulación de la corriente. En esta condición, si lo agarramos así, el resto de los dedos, este sentido del resto de los dedos indica el sentido de circulación del campo magnético alrededor de este conductor. En este caso estaría girando en sentido antihorario. Para aplicar este método, seguimos estos tres pasos. Lo he resumido, ya lo he indicado, pero si ustedes quieren una forma metódica, agarran el conductor, ¿no?, y aplican los siguientes pasos. Primero, utilizan la mano derecha. Tiene que ser la mano derecha. Segundo paso, apuntan con el pulgar hacia el sentido de la corriente, de circulación de la corriente. Aquí está el pulgar derecho apuntando hacia arriba. Y como tercer paso, la curvatura del resto de los dedos indica el sentido del campo magnético. En este caso, así, ¿no? Y aquí mostramos gráficamente que alrededor de esa línea, las líneas de campo magnético estarían circulando en ese sentido. Esa es la regla del pulgar derecho. Utilizamos la mano derecha, primero. Dos, apuntamos con el pulgar hacia el sentido de circulación de la corriente. Y como tercer paso, la curvatura del resto de los dedos indica el sentido del campo magnético alrededor de un conductor. Entonces, hasta acá hemos descrito cuál es la fuente de campo magnético. Un conductor. Una corriente en un conductor. Si un conductor transporta una corriente, a su alrededor se va a generar campo magnético.
Nuevamente voy a permitir el ingreso de uno de sus compañeros. Voy a darles un minuto para tomar sus apuntes y si tienen dudas, puedo aclarar las dudas en este punto. ¿Tuvieran alguna duda tal vez con relación a los puntos que hemos estado considerando? ¿Tienen alguna observación? ¿Alguna consulta? Tienen un minuto para completar sus apuntes y posteriormente vamos a pasar a plantear de 1 a 2 ejemplos en esta primera parte donde queremos mostrar el uso de esta ecuación, de la ecuación de Biot y Savart, de la ley de Biot y Savart. Entonces, ¿puedo continuar? Voy a dejar esta presentación y voy a mostrar la pantalla de mi tablet. ¿Puedo continuar? Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Bueno, esa sería la parte teórica de la ley de Biot y Savart. A continuación, observaremos cómo vamos a aplicar esta ley para el cálculo del campo magnético en distintas configuraciones de conductores que transportan una corriente. Entonces, vamos a observar ejemplos iniciales. Entonces, el primer ejemplo a considerar es el que se muestra a continuación. Pueden observar la pantalla de mi tablet ahí. Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, muchas gracias. Entonces, ejemplo 1, donde queremos mostrar la aplicación de la ley de Biot y Savart. Dice, calcular el campo magnético B mayúscula, vector densidad de campo magnético, también se denomina vector inducción de campo magnético, el vector campo magnético B mayúscula, ¿no? Calcular el campo magnético B mayúscula en el punto P. Entonces, contextualizando, en esta figura tenemos un conductor rectilíneo, aquí está un conductor, está de forma horizontal y tiene esas longitudes, ¿no? L1 y L2, ¿no? Y me piden calcular el campo magnético en el punto P, en este punto. Está a una distancia A, dice, una distancia medida en forma perpendicular, desde el conductor al punto P. Entonces hay que calcular el campo magnético en ese punto P a una distancia A. Y ese conductor transporta una corriente I. Entonces, en este caso, para este conductor queremos calcular el campo magnético en el punto P. Para ese conductor, con esas dimensiones, con esa orientación, en el punto P me piden calcular el campo magnético. Para eso, voy a utilizar la ley de Biot y Savart. En primer lugar, voy a dibujar mi conductor nuevamente, pero con fines didácticos se recomienda
definir un sistema de coordenadas. Entonces, voy a definir voy a utilizar los ejes X, Y y Z, un sistema de coordenadas, los cuales me van a servir de referencia para el cálculo de el campo magnético. Entonces, considerando los siguientes ejes, entonces, rápidamente voy a definir un sistema de coordenadas X, Y, Z. X sería este eje, Y y Z va a estar saliendo de la pizarra, ¿ya? No lo dibujo ahí. Y además, solo con fines didácticos, estas distancias me perjudican en la descripción. Entonces sabemos que lo he colocado ahí, ¿no? En el punto, mi eje Y coincide con el punto P, ¿no? Si el conductor va a ir de menos L1 a L2. Eso espero que esté claro. Entonces, a continuación tengo que aplicar la ley de Biot-Savart, ¿no? Si se acuerdan, voy a anotar por acá, con color rojo, la ley de Biot-Savart, ¿no? Diferencial de campo magnético B es igual a mu sub 0 sobre 4pi, mu sub 0 la permeabilidad magnética del espacio libre, multiplicado por I, con cociente que circula en el conductor, dl, un trocito del conductor, vectorialmente vector R unitario, dividido entre R al cuadrado. R, distancia entre el punto P y el elemento DL. Entonces, como hace un momento en la descripción de la ley de Biot-Savart hemos considerado, tenemos que identificar estos elementos. Primero vamos a identificar el elemento DL. Entonces voy a decir, el elemento DL va a ser este trocito del conductor. Y voy a considerar este segmento y este va a ser mi elemento DL. Ahí, espero que se note, este es el elemento DL, ese vector. Ahora tengo que trazar una línea que va desde el origen de DL al punto P para primero determinar la distancia R y posteriormente determinar el vector unitario R. Entonces, trazo una línea de esta forma. Voy a utilizar líneas punteadas. Esa línea solo me sirve de referencia porque sobre esta línea debo ubicar el vector unitario E. Y este va a ser el vector unitario E. Esos vectores DL y R van a estar formando un ángulo θ inicial aquí. Y ese ángulo θ va a ir variando, ¿no? Posteriormente voy a observar esa variación a continuación. Y con estos datos iniciales ya puedo determinar la dirección del campo magnético en el punto P. DL cruz R sería un vector que va a estar saliendo en el punto P. Entonces aquí puedo graficarlo así, ¿no? Voy a tener un diferencial de campo magnético en ese punto. Entonces, el campo magnético en P va a estar saliendo y en la parte inferior estaría entrando, ¿no? Por acá, lo voy a borrar esto, aquí tendríamos un diferencial de campo magnético primario. Si aplicamos la regla de la mano derecha, del pulgar derecho de hace un momento, obtenemos el mismo resultado. Apuntamos con el pulgar derecho en la dirección de circulación de la corriente y el resto de los dedos, el sentido del resto de los dedos me indicaría el sentido de circulación del campo magnético, saliendo en la parte superior y entrando en la parte inferior de esa mi gráfica. Entonces, he identificado los elementos de la ecuación de Biot-Savart, ¿no? Entonces, además ya sé el sentido, entonces como vector, si calculo el módulo nomás voy a facilitarme la tarea, ¿ya?
Entonces, por eso solo voy a calcular el módulo, porque ya sé cuál es la dirección y sentido del campo magnético en ese punto. Entonces voy a decir, entonces quiero calcular el diferencial de campo magnético en módulo, y esto sería igual a mu sub 0 dividido entre 4pi por cociente por el módulo del vector dl cruz r. Así sería dividido entre r al cuadrado. Entonces, como quiero operar con solo magnitudes escalares y para mí es más fácil, entonces voy a calcular el módulo en primera instancia de dl cruz r. Y a este producto, y voy a anotar el módulo solo como diferencial de b, sin la flechita, ¿ya? Entonces voy a calcular primero el módulo, voy a decir el módulo de dl vector cruz r, vector unitario, va a ser igual a el módulo de dl, aquí voy a poner módulo de dl, módulo del vector unitario r, que sería 1, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Para el punto inicial, seno de θ. Además, acá voy a observar que dl, módulo de dl, para mí va a ser dx, porque está en la dirección de x dl, ¿no? O la longitud del conductor. Entonces, voy a quedarme que este módulo va a ser igual a diferencial de x por seno de θ, o lo puedo escribir de esta forma, seno de θ por diferencial de x. Voy a reemplazar esta ecuación en el cálculo del módulo del campo magnético, diferencial de b, entonces va a ser igual a mu sub 0 dividido entre 4pi por cociente por seno de θ d de x dividido entre r al cuadrado. Entonces el campo magnético B, integrando ambos lados de la ecuación, B será igual a, como mu sub 0 y 4pi es constante, también la cociente sale de la integral sobre 4pi. Integral sería alrededor de todo el conductor, de A a B. No lo voy a poner los límites todavía con fines didácticos. Entonces vamos a poner acá la integral. Los límites inferiores y superiores no anoto, de adred, por si acaso, no me estoy olvidando, de seno de θ sobre r al cuadrado de dx. Entonces acá tengo que realizar la integración de esta integral. Para eso voy a realizar el siguiente cambio de variables. Ustedes pueden realizar el cambio de variable que integrarlo de la forma con los métodos que ustedes conozcan. Entonces yo voy a realizar el siguiente cambio de variable. Vamos a decir, para el cambio de variable, voy a considerar esta longitud A, acá, esta distancia X, y esta distancia va a ser R, la distancia entre el punto, el origen de DL y el punto P, y esta sería θ. Entonces, con ese cambio, con esa figura, voy a realizar el cambio de variable para integrar esa integral solo en función de θ. Ese va a ser mi objetivo. Entonces, tengo que identificar un valor para, tengo que relacionar x con θ y r con θ. Entonces, para x, diríamos en primera instancia, podemos aplicar la función tangente de θ. Voy a decir tangente de θ va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería A, dividido entre cateto adyacente x. Tal que x va a ser igual a A por cotangente de θ. Y en esta ecuación
voy a derivar respecto de X, determinando el diferencial de X. Entonces diríamos diferencial de X va a ser igual a, como ustedes saben, menos A por cosecante cuadrado de tita d de tita. Entonces ya con esa función ya tengo d de X en función de tita, con ese cambio. A continuación para R puedo utilizar la función seno de tita y relacionarlo de la siguiente forma. Entonces decimos seno de tita va a ser igual a, en ese triángulo, rectángulo, cateto opuesto A sobre E. Entonces, decimos acá, R va a ser igual a dividido entre seno de tita. Entonces, reemplazo R y dx en mi integral. Tendríamos que B, el campo magnético, va a ser igual a mu sub 0 por I, dividido entre 4pi, valores constantes, integral, los límites todavía no voy a considerar, de seno de tita, dividido entre R cuadrado, pero R cuadrado es igual a cuadrado dividido entre seno cuadrado de tita por diferencial de tita, pero diferencial de tita dice que es menos A, cosecante cuadrado de tita sería 1 dividido entre seno cuadrado de tita por diferencial de tita. Entonces, en esa ecuación simplificamos términos comunes, seno cuadrado con seno cuadrado, A con A cuadrado. Observamos que B va a ser igual a menos mu sub 0 por I en el numerador, términos constantes. En el denominador vamos a tener 4pi en primera instancia, el término A, que es constante, sale de la integral, y tendríamos integral de seno de tita diferencial de tita. Entonces esta integral integramos entre, como es una función sencilla, seno, lo integramos de la siguiente forma. Esto va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por A. Y tendríamos la integral de seno, que sería igual a coseno. Vamos a reemplazar esa ecuación por menos coseno de tita. Y tendríamos acá menos coseno de tita. Pero aquí vamos a poner los límites. Supuestamente tenemos que integrar desde menos L1 a L2, ¿no? Tenemos que recorrer el conductor desde el punto A al punto B. Pero no podemos ahí reemplazar, ¿no?, los valores de L1 y L2. Entonces, la función coseno de tita vamos a expresarlo en función de X antes de reemplazar los límites. Entonces, para eso, consideramos el cambio de variable que hemos realizado y la gráfica también. Está, más que todo, estos dos gráficos relacionamos y observamos que coseno de tita, para esos puntos iniciales, va a ser igual a X dividido entre R. Pero R sería igual a X al cuadrado, es raíz cuadrada de X al cuadrado por A cuadrado. Entonces, aquí vamos a decir, R sería igual a raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado. Entonces, vamos a aquí anotar, es decir, coseno de tita va a ser igual a cateto adyacente, que sería X, dividido entre R, pero R en función de X va a ser igual a cuadrado más X cuadrado. Por lo tanto, el campo magnético B, entonces, va a ser igual a
menos por menos más, mu sub 0 por i en el numerador. En el denominador vamos a tener 4pi por a, y vamos a integrar entonces, vamos a evaluar los límites de coseno de tita. Primero los reemplazaremos, ¿no? Coseno de tita va a ser igual a x dividido entre raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Ahora sí, x evaluado entre los límites de menos L a menos L1 a L2. Entonces, acá podemos indicar, entonces B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por A multiplicado por, evaluando, reemplazando los límites de esa integral. Aquí tendríamos L2 dividido entre raíz cuadrada de A cuadrado más L2 al cuadrado menos L1, vamos a tener positivo, dividido entre L1, raíz cuadrada en el denominador de A cuadrado más L1 al cuadrado, cerramos las llaves, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación para calcular el campo magnético. Esta ecuación me permite calcular el campo magnético en función de L. Sería una ecuación inicial, pero no van a encontrar esta ecuación en sus formularios si revisan los textos de referencia que les he proporcionado en la materia. Utilizan para plantear una ecuación más sencilla, utilizan los siguientes ángulos iniciales. El ángulo en la gráfica, aquí voy a graficar por si acaso, voy a graficar los siguientes ángulos. El ángulo alfa 1, cambiaremos de color, alfa 1, que sería este ángulo inicial, y el ángulo alfa 2. Para alfa 2 vamos a considerar, esta línea. Para alfa 2 vamos a considerar esa línea. Entonces, y vamos a anotar acá alfa 2. Con fines didácticos. Alfa 2. Esta ecuación, en esta ecuación podemos observar, si queremos escribirlo en función de alfa 1 y alfa 2, si calculamos el seno de alfa 1, vamos a observar que es igual a la siguiente relación. Aquí voy a calcular seno de alfa 1 en esos triángulos rectángulos. Sería igual a cateto opuesto, en este caso sería la longitud L1. Si consideramos esta gráfica, entonces en la gráfica superior deberíamos de hacerlo. Entonces voy a hacer lo siguiente, van a disculpar, aquí, arriba, con fines didácticos, mejor. Y aquí voy a borrar esto, voy a borrar este término, voy a borrar para dejarlo limpio mi gráfica y para sus apuntes, ¿ya? Entonces aquí me da más espacio. Tendríamos alfa 1, va a ser alfa 1 y esto va a ser alfa 2. Entonces, seno de alfa 1, podemos observar ahí que va a ser igual a L1, cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa podemos calcularlo como A al cuadrado más L1 al cuadrado, tal que vamos a tener de esta forma. Y también seno, punto y coma, vamos a decir acá, seno de alfa 2 de la gráfica, se puede observar que va a ser igual a L2
raíz cuadrada de a al cuadrado más L2 al cuadrado. Y vamos a tener una ecuación para B que ustedes van a encontrar en sus formularios. B va a ser igual a mu sub 0 por I, cociente que circula en el conductor, dividido entre 4pi por A, por seno de alfa 1 más seno de alfa 2. Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones ustedes pueden utilizar. Consultas con relación a este procedimiento. Ingeniero, una preguntita. Sí. Al momento de considerar el diferencial de la longitud, ¿podemos escoger nosotros el lugar que queramos o necesariamente tiene que ser el lugar donde usted lo eligió? Pueden escoger el lugar que quieran, pero recuerden que la integral para la ley de Biot y Savart es la integral de A a B. Acá lo voy a anotar en esta ecuación inicial. Aquí voy a poner integral de A a B. En esta ecuación, así sería, ¿ya? Integral de A a B. A tiene que ser el punto inicial, ¿no? Entonces sería acá y B. ¿Por qué no he utilizado? Con fines didácticos no he anotado primero integral de A a B, porque aquí la longitud está A, me había dado en el enunciado del problema. Por eso no he utilizado, no he puesto ahí los límites, ¿no? Debería ser desde el punto inicial al punto final. Entonces, alrededor de todo el segmento del conductor, ustedes pueden generar un elemento diferencial de L, pero siempre los límites tienen que ir desde el origen al extremo, ¿no? Del conductor. Esa sería la única condición. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones para calcular el campo magnético alrededor de un conductor rectilíneo a una distancia perpendicular, ¿no? Una ecuación que es esta primera, que está en función de las longitudes, y otra que está en función de los ángulos, ¿no? Los ángulos esas de la parte superior, alfa 1 y alfa 2. Ustedes pueden utilizar la ecuación que mejor se recuerden, ¿no? Entonces, consultas. Voy a dejar ahí la pantalla para que puedan tomar sus apuntes. Otro aspecto que sería bueno considerar mientras toman sus apuntes acá, ¿qué pasaría si el longitud es de longitud infinita? Para un conductor de longitud infinita, ¿cómo sería el módulo del campo magnético? Si L1 y L2 tiende a infinito. Los voy a anotar acá. Para un conductor de longitud infinita, ¿cuántos serían los valores de alfa 1 y alfa 2? Entonces, para poder calcular el módulo del campo magnético. Entonces, a esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Entonces, puedo decir, de la ecuación 1, en esta ecuación 1 tenemos que hacer que la longitud tienda a infinito, en cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación de arriba o la ecuación de abajo. Si L1 tiende a infinito, entonces alfa 1, ¿a qué valor tendería? A 90 grados, ¿sí? 90 grados. 90 grados, ¿no? Y seno de 90 grados sería 1. Entonces aquí sería 90 grados. Punto y coma voy a decir. Si L2 tiende a infinito, entonces alfa 2 también va a tender a 90 grados. Entonces de la ecuación 1 diríamos B va a ser igual a mu sub 0
por I dividido entre 4pi por A por seno de 90 grados más seno de 90 grados. Sabemos que estos valores son igual a la unidad, 1 y aquí 1 también. Entonces, tendremos que acá una nueva ecuación, 1 más 1, 2, simplificamos con el 4. Entonces, el campo magnético B para un conductor de longitud infinita va a ser igual a, va a estar dado por esta expresión, mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. Entonces, esta ecuación para un conductor de longitud infinita, ahí lo voy a encerrar en un recuadro, que va a ser una fórmula que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, el campo magnético para un conductor de longitud infinita va a estar dado por esa expresión y va a depender solo de la longitud perpendicular al conductor, A, ¿no? Si A tiende a infinito, nuevamente va a ser 0, ¿no? Si A, esa distancia tiende a infinito. Consultas. Voy a darles un minuto para tomar sus apuntes. Mientras tanto, vamos a aceptar consultas. Ingeniero, se da el caso de que L1 tendría infinito, pero L2 ya no tendría infinito. Puede ser un caso, no, pero ya sería un conductor de longitud infinita también, ¿no? Ya puede ser un caso particular en el extremo de un conductor, dice, ¿no? Puede determinar, ¿no? La forma de variación del campo magnético. O sea, con esas dos ecuaciones pueden adecuarlo a la forma que ustedes deseen, ¿ya? De los conductores. De forma general, cuando les dicen en los enunciados de problema que el conductor tiene longitud infinita, van a utilizar esta expresión, ¿ya? Esa expresión para el caso de conductor de longitud infinita. Va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. Y en esta ecuación pueden observar claramente que el campo magnético es proporcional a la corriente. Mayor corriente, mayor campo magnético. Si la corriente es 0, no hay campo magnético. Y va a ir disminuyendo inversamente proporcional con la distancia. Si la distancia tiende a infinito, va a ser 0. Conforme más nos alejamos del conductor, vamos a ir reduciendo el módulo del campo magnético. Y estos términos son constantes, ¿no? Mu sub 0 dividido entre 4pi. Bueno, puedo pasar a la siguiente página. Ingeniero, una pregunta. Sí. Con la ecuación seno de alfa 1 y seno de alfa 2, ¿validaríamos que es L1 y L2 infinito? No. O sea, lo que estamos indicando, para un conductor de longitud infinita, L1 tendería a infinito y L2 tendería a infinito también. Pero como quiero utilizar la ecuación 1, yo estoy diciendo, si L1 tiende a infinito, entonces alfa 1 va a ser 90 grados. Y si L2 tiende a infinito, entonces alfa 2 va a ser igual a 90 grados. Pero si yo quisiera, no quiero considerar la ecuación que le he denominado 1 y quiero utilizar esta ecuación, si en esta ecuación reemplazan en los límites L1 y L2, cuando L1 y L2 tiende a infinito,
igual van a observar que cada uno de los términos va a tender a 1. Y vamos a llegar a la misma expresión, ¿no? En el límite, este término tendería a 1. En el límite, ¿no ve? Por cuando L2 tiende a infinito, lo llevamos al denominador, lo introducimos dentro de la raíz, entonces ahí nos quedaría a al cuadrado, a dividido entre L al cuadrado más 1. Entonces en el límite todo ese término va a tender a 1, cuando L2 sea infinito, cuando L1 sea infinito igual va a ser 1. Igual llegamos a la misma expresión. Solo he utilizado esa relación porque yo he querido utilizar la ecuación 1, pero podía utilizar la ecuación anterior. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, digamos, si quisiéramos validar por ecuaciones, lo tendríamos que hacer por límite. Claro. Las Sí. partes de L2 y L1. Sí, para L1 y L2, si utilizan L1 y L2, la primera ecuación, en esta ecuación tienen que aplicar límites y hacer que se cumpla la condición de que L1 tiende a infinito y L2 tiende a infinito. En el límite, ¿no? Aplican límites y van a encontrar la misma ecuación. Eso para un conductor de longitud infinita. Si el conductor tiene longitud finita, si les dan los valores de L1 y L2, usan la ecuación y van a calcular ahí un valor numérico. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, si no hay consultas, vamos a pasar a la siguiente página. Esta es nuestra primera ecuación, donde hemos aplicado la ley de Biot y Savart y hemos mostrado el método de el empleo de esta ecuación. Vamos a seguir utilizando la ley de Biot y Savart ahora para otro ejemplo. Por si acaso, estos ejemplos iniciales que estamos realizando, ustedes sí o sí tienen que saber cómo se resuelve, porque son configuraciones que todos deben conocer en la materia, ¿ya? Y van a servir posteriormente para resolver problemas más complejos. Ahora, ejemplo 2. Nos indican calcular el campo magnético en el punto O. Y este punto O es el centro de esta trayectoria circular. Ahí tengo una circunferencia con líneas punteadas de radio R, contextualizando, y este es mi punto O. Ahí está el punto O. Punto O, por si acaso. Ahora, dice que considerando esa figura, esa circunferencia y su centro O, tenemos un conductor donde la corriente ingresa por este segmento, pasa por este segmento, así, y luego sale así. La línea de color azul es el conductor donde circula corriente, ¿ya? Esta línea de color azul en este segmento circula una corriente I, entra en este segmento, por lo tanto saldrá acá. Aclararemos nomás, aquí va a salir la corriente I. Y por acá circularía así, ¿no? Eso más anotaremos en el enunciado. Entonces ahí tenemos ese trozo del conductor, donde tenemos esa configuración. Ahora hay que calcular el campo magnético en el centro. Por si acaso este ejemplo nos va a permitir posteriormente, además tenemos un ángulo θ acá, para determinar la longitud en el trazo circular del conductor. Y este ejemplo posteriormente nos permite calcular el campo magnético en el punto O si tenemos una espira circular de corriente. Si θ ahora ya es igual a 2π, ya tendríamos una espira circular, igual vamos a poder calcular el campo magnético en ese caso. Entonces, vamos a plantear la solución para este problema. Solución, decimos, y nuevamente vamos a considerar un sistema de coordenadas para poder resolver el ejemplo. Y tenemos
Entonces, voy a considerar los ejes X, Y Z. Las siguientes líneas. Voy a tener los ejes X, le voy a denominar este eje, y este va a ser el eje y el eje Z va a estar saliendo de la pizarra. Se recomienda plantear un sistema de coordenadas, ¿ya? Y el origen del sistema de coordenadas coincide con el punto O, ¿ya? Entonces, considerando ese sistema de coordenadas, además, el conductor lo voy a dividir en los siguientes trazos. Voy a decir, este punto va a ser A, este punto le voy a denominar punto C, este punto D y este punto E. Entonces, para esos 4 puntos voy a analizar por separado la contribución de campo magnético. Y además voy a aplicar la ley de Biot y Sabat. Para eso, para escribir mi ley de Biot y Sabat, esta gráfica lo voy a mover un poquito acá, ahí. Y acá voy a escribir mi ecuación de Biot y Sabat. Voy a decir, ya sabemos que la ley de Biot y Sabat dice diferencial de campo magnético es igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi multiplicado por I dl cruz R vector unitario dividido entre R cuadrado. Entonces ahora voy a realizar el análisis por separado para los tramos AC, CD y DE. Entonces voy a decir, primero para los tramos AC. Para el tramo AC, vamos a decir que, al igual que en el caso anterior, vamos a calcular el módulo del campo magnético, ¿ya? Posteriormente vamos a determinar la dirección, si desean, pero con fines didácticos vamos a decir, entonces acá voy a calcular el módulo del campo magnético, y esto sería igual a mu sub 0 sobre 4pi, multiplicado por cociente por módulo de dl cruz R, dividido entre R al cuadrado. Entonces, en primera instancia voy a calcular el módulo de dl cruz R. Este va a ser el cálculo que voy a realizar inicialmente. Entonces, como el módulo va a ser el producto de ese módulo por esos valores, esa relación de variables, entonces para AC, para ese trazo AC voy a considerar el cálculo del módulo en primera instancia. Y voy a realizar la siguiente afirmación. A priori, dl cruz R en módulo va a ser igual a 0. ¿Estarían de acuerdo? Para el trazo A a C. Para el trazo A a C justifico de la siguiente forma. Entonces tengo que identificar DL y R en ese trayecto. Entonces, para eso voy a, solo con fines didácticos, esta corriente lo voy a un poquito dibujar más adelante. Por aquí. Perdón. Acá. Aquí voy a anotar esa corriente I. Voy a identificar mi elemento DL, considerando este segmento. Ahí voy a identificar el elemento DL. Este va a ser mi elemento DL, un trazo, un trocito dentro del conductor. Se observa es esa línea de color negro, ¿ya? Espero que quede claro. Ahora, tengo que dibujar un vector R, vector unitario que va del origen de DL al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces, el vector R iría desde el origen de DL y sería paralelo a este vector.
y lo voy a dibujar arriba de este vector, de forma paralela, ¿existe? Este sería el vector unitario R, que estaría encima, ¿no? Encima del vector, va a ir desde el origen de DL a R. Entonces, si trataría de evaluar esta integral, aquí diríamos módulo de DL cruz R, vector unitario, sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, que es 1, por el seno de 0 grados. Y esto sería igual a 0. Entonces, como el ángulo en el trazo AB es entre DL y R, el vector unitario es 0, entonces la contribución de campo magnético del segmento AC es nulo. Entonces, no existe contribución en el segmento AC. Nuevamente, un análisis similar realizamos para el tramo DE. Para el tramo DE sería el siguiente el análisis. DL cruz R va a ser igual a módulo del primer vector, módulo del segundo vector, que sería 1. Aquí pondremos nomás 1 para no confundir. Por el seno de, ¿qué ángulo formarían el vector DL y R en el trazo DE? 180 grados, ingeniero. 180 grados, correcto. Para observar gráficamente ese detalle, vamos a colocar acá la corriente. Ya no lo voy a dibujar la corriente, sino voy a identificar mi trazo, y aquí estuviera mi elemento DL, que tiene la misma dirección y sentido que la corriente. Ese sería el elemento DL, y el vector unitario va a ir del origen de este vector hacia el punto O. Entonces acá va a estar vector unitario R. Entonces el ángulo entre estos vectores es igual a 180 grados. Por lo tanto, acá anotamos 180 grados. Y esto sería igual a 0. Llegamos a la conclusión de que los trazos AC y DE no contribuyen, la corriente que circula en esos trazos no contribuye a la circulación, a la generación de campo magnético en el punto O, debido a los ángulos de 0 grados y 180 grados, que forman los vectores R y DL. Pero el trazo de CAD, sí, ¿no? Entonces vamos a decir, para CAD, vamos a calcular el módulo de este producto vectorial, módulo de DL cruz R. Ahora necesito que ustedes me ayuden a identificar primero el vector DL. Entonces voy a identificar el vector DL, que va a estar acá, en ese trayecto. Vamos a denominar DL esto. Y el vector R unitario tiene que ir del origen al punto P. Ahí vamos a tener vector unitario R. Y el ángulo que forman estos vectores va a ser 90 grados. Entonces, diríamos, para calcular el módulo, acá diríamos módulo de DL por módulo de R, que es 1, por el seno de qué ángulo tendría que considerar. 90 grados también, ingeniero. En esa trayectoria circular, 90 grados, ¿no? En toda esa trayectoria calcular, en esa trayectoria circular de C a D, DL va a ser tangente, ¿no? A toda esa trayectoria. Entonces, formando 90 grados. Entonces, aquí vamos a tener 90 grados. Y entonces, tendríamos que este módulo va a ser igual a DL, seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, sería igual a DL nada más, ¿no? Entonces, aquí anotamos DE. La longitud DL del conductor. Y la dirección del campo magnético generado por este producto vectorial DL cruz R. En este segmento estoy multiplicando DL cruz R. Va a generar en el punto O un vector que va a estar saliendo, que va a tener dirección del eje X. Por lo tanto,
Aquí puedo anotar y decir, aquí voy a tener un diferencial de campo magnético saliendo. Y el campo magnético entonces va a estar saliendo del plano de la presentación que ustedes están viendo. Entonces ya tengo la dirección del eje Z saliendo en ese punto y puedo calcular ya, ¿no? Entonces, al reemplazar esta ecuación en la ecuación del módulo, voy a decir diferencial de campo magnético, que para mí, módulo de diferencial de campo magnético, que para mí es igual a esta notación, como he estado considerando, va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por el módulo de dl cruz r, que sería dl nomás, dividido entre r al cuadrado. Entonces, me quedaría esa expresión, integro ambos lados de la ecuación y tendría que b va a ser igual a mu sub 0 por i, que son constantes, dividido entre 4pi, por integral de alrededor de C a D, tendría que ser, de dl cruz r cuadrado. Ahora, R alrededor de todo el trayecto va a ser igual al radio de la trayectoria circular. Y aquí voy a anotar, R va a ser igual a R. Entonces, va a ser una constante cuando haga el recorrido de C a D. Entonces, sale de la integral como R cuadrado, y entonces tendríamos acá, esto va a ser igual a mu sub 0 por I, dividido entre 4pi por R, el radio de esa trayectoria circular, por integral de D. Ahora, la integral de la sumatoria de los elementos dl sería la longitud del arco, de ese arco que va de C a D. Dije, R cuadrado no sería. R cuadrado, muchas gracias. Gracias a su compañero. Entonces, como estábamos indicando, la sumatoria de los elementos dl en esa integral sería igual a la longitud del arco, ¿no? Del arco alrededor del perímetro de esa trayectoria circular entre C y D. Y esa longitud lo podemos calcular por el producto de tita por R. Entonces acá vamos a decir, esto va a ser igual a tita por R. De tal forma que entonces el campo magnético va a ser igual a, en primera instancia aquí, nomás completaremos, va a ser igual a mu sub 0 por I, dividido entre 4pi por R cuadrado, por tita por R. Puedo simplificar R del numerador con R cuadrado, y tendríamos una expresión para calcular el campo magnético de la siguiente forma. Esto va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R por tita. Entonces ahí tenemos la expresión para calcular el campo magnético para esa figura, ¿no? Para el problema para la figura del problema, pero ahora, antes de continuar, alguien tal vez tuviera alguna consulta, alguna observación con relación a los cálculos que hemos realizado. Y yo una consulta, lo último que he hecho ha sido por el tramo CD. Sí, solo para el tramo CD, ¿no? Porque hemos observado que la contribución de campo magnético de este segmento, que es CA, es nulo, porque siempre DL y R van a estar formando 0 grados, y en este segmento también, este es el segmento DE, la contribución de campo magnético es 0, y solo en este tramo, ¿no? En este segmentito, existe contribución de campo magnético para el trayecto CD.
y tendríamos ese valor de campo, de módulo de campo magnético. Para el sistema de coordenadas que hemos considerado, si queremos plantear una ecuación vectorial, diríamos B vector va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R por tita en K, ¿no? Así sería como vector. Pero ahí estamos indicando que el vector en el punto P va a estar saliendo en dirección del eje Z. ¿Alguna consulta más? Inge, disculpe, ¿por qué R minúscula es igual a R mayúscula? Pero... Ya. Para la figura, esta es la figura inicial del problema y hemos marcado estos puntos. Solo entre los puntos C y D existe contribución de campo magnético. En ese punto, alrededor de ese trazo de C a D, la distancia desde el conductor al punto O siempre va a ser R mayúscula. R del denominador en la ley de Biot-Savart, esta R es la distancia desde DL al punto P, al punto en el cual quiero calcular el campo magnético, en este caso al punto O, ¿no? Por eso, R minúscula se vuelve R mayúscula para este problema. ¿Está claro? Sí. Consultas. Inge, en esa R cuadrado que lo marcó hace ratitas, ahí creo que lo puse en la ecuación una I por demás. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí sería, he vuelto a repetir esto, ¿no? Así, ¿no? Así la anotaremos. Así, ¿no? Para nuestra primera ecuación. Muchas gracias por la observación de su compañero. ¿Alguna consulta más con relación a este punto? Pero, al igual que en el caso anterior, podemos generalizar esta ecuación para una espira circular. Entonces decimos, si tenemos un conductor cilíndrico de radio R, para una espira circular, vamos a decir, para una espira circular, de radio R, entonces para este caso tita sería igual a 2pi, el ángulo que tiene que va a hacerse. Estamos indicando que en este caso tenemos una espira circular, podemos tal vez contextualizar de la siguiente forma. Ahora tenemos una espira circular de esa forma. Y queremos calcular el campo magnético en el centro, ¿no?, de esta espira circular. Aquí, perdón. En este punto, ¿no?, el punto O. Y esta espira circular transporta una corriente I dando vueltas en sentido antihorario. Y tenemos la corriente. Entonces, para este caso, utilizando la ecuación anterior, diríamos, entonces, el módulo del campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R por 2pi. Entonces, simplificamos estos términos 2pi con 4pi y observamos que el módulo del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2E. Y podemos encerrarlo en un recuadro. Entonces, para una espira circular,
tenemos ese módulo de campo magnético en el centro de la espira circular. Me está indicando que acá en el centro vamos a tener el campo magnético saliendo de la pizarra, para ese sentido de circulación de campo magnético. Y el campo magnético básicamente va a estar, va a ser un campo magnético parecido al campo magnético generado por un imán, ¿no? Es más, son tan similares porque da origen al principio de estudio de los electroimanes, ¿no? Entonces, a ver, para tener una idea un poquito mejor, voy a considerar un sistema de coordenadas de la siguiente forma. Entonces, para ese sistema de coordenadas, si tengo esa mi espira de la siguiente forma. Voy a suponer que aquí tengo estos ejes, X, Y, Z, digamos, y el campo magnético está aquí, perdón, la corriente está circulando en ese sentido. Entonces dice que el campo magnético está saliendo, ¿no?, del eje. Entonces, más o menos sería de la siguiente forma esas líneas de campo magnético. Así van a estar dando vuelta en este conductor. Van a disculpar. Siguiendo esa trayectoria, saliendo acá, las líneas de campo magnético, y aquí también así, más o menos, saliendo acá, las líneas de campo magnético. Si pueden observar en esa gráfica, el campo magnético está saliendo de la espira de un plano y está entrando en el otro plano, ¿no? Por aquí está entrando, por acá también, solo con fines didácticos voy a ampliar un poquito más. Está mi gráfica. Si digamos, entonces ahí lo voy a poner. Aquí las líneas de campo magnético van a estar entrando. Qué malo. Qué chakra que soy. Entonces, sí, más o menos, aquí B está entrando. Entonces, esas líneas de campo magnético de esa espira circular, ahora con una vista tridimensional, se parecen a las líneas de campo magnético de un imán, ¿no? En un imán, lo voy a dibujar en esa misma posición aproximadamente, en un imán que estaría más o menos ubicado así. Polo norte y polo sur. Las líneas de campo magnético acá saldrían e ingresarían así. Como saben, en un imán, el campo magnético sale del polo norte e ingresa en el polo sur. Y las líneas de campo magnético generadas por una espira son similares a las líneas de campo magnético generadas por un imán. Y en realidad este sería el principio de un electroimán, ¿no? Si al centro le colocamos un material ferromagnético, generamos un electroimán, donde se obtienen líneas de campo magnético similares a las de un imán con su polo norte y su polo sur respectivo. Y muchos autores le denominan dipolo magnético, haciendo referencia a la generación de campo magnético. ¿Alguna consulta más?
Entonces, yo creo que ya han realizado la toma de sus apuntes. Esos serían dos ejemplos básicos donde hemos aplicado la ley de Biot y Savart. Vamos a seguir utilizando la ley de Biot y Savart para calcular el campo magnético para una espira, como la que hemos mostrado, pero queremos determinar cómo varía el campo magnético alrededor del eje Z, por ejemplo. Conforme vamos alejándonos del eje Z, cómo va cambiando ese campo magnético para esta espira circular. Va a ser un caso de estudio. Y posteriormente vamos a calcular el campo magnético para un solenoide de n vueltas. Un solenoide o una bobina. Vamos a ver cómo se construye ese solenoide. Y esos van a ser los ejemplos básicos que vamos a utilizar para describir el uso de la ley de Biot y Savart. Consultas con relación a el tema descrito en esta clase. Si no hay consultas, plantearíamos el siguiente ejemplo, pero como van a observar el día de mañana, necesitamos más de 10 minutos para poder resolver ese ejemplo. Entonces, vamos a quedar, no quiero quedar a medias, vamos a quedar acá en el desarrollo de la clase de hoy. El día lunes continuamos con el avance del capítulo 2, donde vamos a resolver 2 ejemplos más. Y vamos a realizar, luego vamos a estudiar la ley de Ampère para el cálculo del campo magnético. Y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos más y terminaríamos el capítulo 2 a la siguiente semana. Si no hay consultas, vamos a terminar la clase de hoy acá. ¿No hay consultas? ¿Sí? Yo quisiera hacerle una petición. Bueno, si es que se podría, no sé si es que tal vez podría ampliarnos el tiempo de entregar prácticas, formularios, tal vez hasta la madrugada. Es que algunos pasamos clases en la noche. Bueno, yo paso clases en un instituto, tal vez otros compañeros en el laboratorio, no sé. Depende de cada uno, pero Sí, por tal vez favor. un poquito más el tiempo para hacerlo con más calma. Por favor, Inge, si es que se podría. Pero eso va a ser más perjudicial para ustedes, yo pienso. Miren, yo lo he planteado esto de las tareas de la siguiente forma, ¿ya? He supuesto que esto es debido al rendimiento académico que he observado en las clases anteriores, en los semestres anteriores, por si acaso. Para el primer semestre 1-2020, yo he realizado formularios y prácticas, así como le estoy planteando a ustedes, y he recepcionado sus formularios y he ido revisando, es un trabajo arduo nomás, ¿no? Y para el segundo semestre yo he mandado videos, o sea, he grabado mi clase, he aprendido a editar y le ponía una carátula y cada clase lo grababa y lo subía, ¿ya? A la clase de clase. Todas las clases se grababan. Pero he observado que ahí ya no he enviado tareas, sino me he dado la tarea de manejar el software y ahí enviarles mi video, pensando que ustedes van a estudiar y van a rendir mejor, ¿no? Y ya que van a tener los videos y van a poderlos observar N veces. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Sucede que, por ejemplo, en la materia pasamos 2 horas los lunes, 2 horas los martes. Entonces son 4 horas de clases. Pasa que como tenían videos, decían, no asistían a las clases síncronas y decían, el docente envía los videos y lo voy a ver entre sábado y domingo, lo voy a descargar. Y resulta que como tienen 5 a 6 materias, las otras materias también deben durar 2 horas o 1 hora, y así para el fin de semana tenían alrededor de, digamos, 10 horas de video, 12 horas de video que no lograban ver, ¿no? Y académicamente se ha demostrado que ustedes, si pasan clases, observan videos
por un tiempo mayor a 2 horas, no van a asimilar nada. Entonces, el rendimiento en el segundo semestre ha sido muy pobre. En el primer semestre había buenas respuestas, han aprendido los temas, resolvían ejercicios, eso se refleja en el examen, ¿no? Pero en el segundo semestre nada. Ese es el objeto mío, es que hagan el objeto del método que he planteado es que realicen, vayan siguiendo las clases de forma secuencial, ¿no? Cada clase que vayamos avanzando, ustedes vayan tomando sus apuntes. Ya no voy a mandar clases grabadas, solo voy a tomar captura de esta pantalla, de las anteriores pantallas, y si hay presentaciones en PDF, para PowerPoint, se los voy a subir a Classroom, van a tener ese material. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente: conforme vamos pasando las clases, tienen que tomar sus apuntes. Por eso les doy 1 minuto o 2 minutos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A las 6 yo les voy a volver a enviar este material y el formulario. A las 6, ¿qué deberían de hacer? Durante 5 minutos completar sus apuntes, lo que no han completado, 5 minutos nada más. Y las preguntas van a ser preguntas que pueden responder en ese momento. O sea, no van a ser preguntas rebuscadas. Como han visto ayer, ¿no? Como han podido observar, ¿cuál es la dirección de este vector? Van a ser de 1 a 3 preguntas, o de 1 a 10 preguntas, perdón, dependiendo de la clase, cosa que ustedes no demoren más de 10 minutos en responder, o menos. Esto es para realizar un seguimiento a las actividades que ustedes están siguiendo desde sus casas. El objeto mío no es darles más tarea. Ese formulario deberían poderlo llenar en 1 hora si es que asisten a las clases. Perdón, de 5 a 10 minutos si es que asisten a las clases. Entonces, si les doy más tiempo, les voy a perjudicar. O sea, si les digo les voy a dar hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, ustedes no van a dormir esa noche bien, tratando de realizar unos buenos apuntes. Y al día siguiente tienen clases, van a rendir mal. Les voy a perjudicar. ¿Cómo puedan hacerlo? Espero que traten de hacerlo lo mejor posible. Por favor, envíen sus tareas, sus apuntes. Básicamente aquí van a ser, por ejemplo, para esta clase, acá tenemos esta página, luego tenemos esta página, 2 páginas, y de las anteriores presentaciones son dos diapositivas también. Son 4 planas que ustedes han debido tomar los apuntes, le sacan la foto a esas 4 hojas que tienen supuestamente en sus cuadernos, tiene que ser manuscrito por si acaso, y lo suben. Esa nada más es la tarea para todos. No tiene que ser cuidado que traten de hacer unos apuntes como si fueran realizados a computadora. No tienen que ser los apuntes que ustedes realicen. Yo lo único que voy a revisar es que tenga todo el contenido. O sea, que esté en las ecuaciones, el procedimiento que hemos seguido, y ya, ¿no? Voy a revisarlo y voy a dar el visto bueno, ¿no? No voy a ver la calidad en sí. Y tienen que completarlo hasta las 12, hasta las 23:59. Si acepto la sugerencia de su compañera, voy a perjudicarles a ustedes, más bien. No van a dormir bien. ¿Está claro? Sí, está bien el tiempo que usted ha ponido, Inge. Ya, gracias Mario. Espero que la señorita Susan me entienda. Gracias. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso paso clases de 6 a 10 de la noche, sí, a veces me cuesta hacerlo, pero está bien, Inge, se entiende. Gracias. Ya, sí, señorita Susan, les ruego que de 10 termina sus clases, en un momento toma un refrigerio y 10:30, unos 10 minutos puede enviar su práctica. Entonces, ese va a ser el procedimiento. A las 6 de la tarde ya va a estar disponible el formulario. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Daniel. Sí. El peso del PDF, Inge, ¿habría la posibilidad de aumentarlo, la capacidad? Es que
ayer no me aceptaba más de 10 megas y Ya. mi tele Ya pesaba lo voy 10. a subir a más cantidad, por si la imagen es de alta calidad. ¿Ya? Gracias, Inge. Gracias, Daniel, por la sugerencia. Entonces, Una consulta. dime, Ariel. ¿Qué se llama? Ayer no le pude enviar la tarea y me decía que necesitas permiso. Sí, el formulario está programado de tal forma que solo acepta respuestas de cuando ustedes ingresan con su cuenta institucional y recolecta los correos de forma automática. Entonces, yo los identifico a ustedes por su correo y por su nombre, que según la cuenta institucional están asociados los dos datos, ¿no? Entonces, tienen que ingresar a una sesión de Google con su cuenta institucional y llenar el formulario. Si ingresan con su cuenta personal, no les va a permitir llenar el formulario. Ya listo, Inge, gracias. Ya, Ariel. Entonces, Inge. sí, Franklin. No sé si nos puede dar como cuestionario para completar a la tarea, siguiendo un cuestionario, porque igual de mí no se ha habilitado todavía la cuenta institucional. Por eso que ayer le estaba preguntando que no sé, pero sí entra a otras cuentas, pero no puede entrar a mi cuenta institucional. Tu cuenta institucional no está, bueno, por eso habíamos dado, Franklin, 2 semanas de plazo para controlar estas tareas, para que solucionen estos problemas. Te rogaría que trates de solucionar tu problema de la cuenta institucional. Todos me han comentado que una vez que realizan el depósito para su matrícula, sin necesidad de canjear la matrícula, se habilita ya la cuenta institucional. Muchos de tus compañeros ya han tenido esa experiencia. Les rogaría que sigas ese procedimiento, por favor, Franklin. Gracias, Inge, pero ya he depositado hace una semana y todavía no se habilita, eso es lo que... Sería que, creo que hay algunos números de referencia, a ver, trata de llamar para que te habiliten, porque además, Franklin, el examen sí o sí lo vamos a evaluar con tu cuenta institucional, porque ustedes saben que hay institutos que trabajan en la universidad que se meten a los exámenes y por la experiencia de la gestión 1 y 2 2020, yo tenía como alumnos a los participantes de esos institutos, no sé si serán docentes o sus compañeros, que algunos auxiliares también son. Entonces, no es bueno tener una plataforma abierta. Por eso, yo estoy buscando que sea una plataforma cerrada solo para estudiantes de la UMS. No importa si son de primer, segundo, tercer semestre, si alguien quiere adelantar la materia, pero que sea estudiante de la universidad. Porque así puedo, por ejemplo, hacer el seguimiento, ¿no?, de los mensajes que envía. Por ejemplo, Franklin, si estás con tu cuenta institucional, yo voy a estar seguro que eres un estudiante de la UMSA y a ese nivel voy a poder hablar contigo. Pero ¿qué tal si es una persona de la calle? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Yo sé que esa persona no va a tener ese nivel de educación que tiene un universitario. Ese es el motivo que me lleva a utilizar solo cuentas institucionales. Franklin, te ruego que trates de recuperar tu cuenta institucional. Además, para el examen, sí o sí tienen que tener cuenta institucional. Gracias, Inge. Ya. Entonces, nos vemos el día lunes. Hasta luego a todos.